Bien, Dios les bendiga. Continuamos con Mateo capítulo 3 y hoy vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Uno de los temas, de los títulos que podría tener este mensaje es cuando Dios rompe el silencio. ¿Por qué? Bueno, porque después de 400 años, sin que se levantara profeta, vuelve palabra de Dios a través de su siervo Juan el Bautista. Recordemos que el último profeta en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Juan fue el consumador de una y el introductor de una nueva dispensación. La ley y los profetas llegan hasta Juan. No pertenecía propiamente ni a la dispensación mosaica ni a la cristiana. Su ministerio fue un ministerio de transición. Entre el capítulo 2, que ya vimos, y el capítulo 3, transcurrieron entre 25 y 30 años. Hay un salto desde la infancia de Jesús hasta el inicio de su vida adulto. Entre esos años ocurridos en silencio, entre ambos capítulos pasó la vida oculta de Jesús. Algunos lo llaman así, la vida oculta de Jesús. Periodo en el que él creció y vivió de manera privada en Nazaret, trabajando como carpintero. Bueno, vamos ahora sí el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bien, entonces en este capítulo 1 vemos que dice que en aquellos días. ¿A qué días se refiere? Cuando Jesús todavía vivía en Nazaret. A esto se refiere, ¿sí? En aquellos días. Dice que Juan el Bautista. Hablemos un poquito acerca de Juan el Bautista. Es conocido también como el Heraldo. El Bautista, nombre dado por su misión de bautizar personas. El bautismo era el objetivo visible y externo y el resultado de su predicación. Juan fue primo de Jesús y es posible que apareció predicando unos 6 meses antes de su maestro. Mateo no dice nada de la concepción ni del nacimiento de Juan el Bautista. Estos detalles los da el Evangelio de Lucas. En Mateo lo presenta ya adulto y algo así como caído del cielo para predicar en el desierto. Bueno, ¿qué es predicar? Predicar es proclamar, es decir, que Juan fue un pregonero público. Lo hizo en el desierto, que también representa el estado espiritual del pueblo, seco, vacío, árido. Y dice que en el desierto de Judea, el valle desértico del Jordán, escasamente poblado. No se trata de un desierto completamente deshabitado. Había allí 6 ciudades con sus aldeas, poco poblado, pero vivían personas. Juan el Bautista era sacerdote arónico, pero desarrolla su ministerio no en un templo, sino en el desierto. Dios puede hablar en cualquier lugar, y aunque Cristo no era de la tribu de Leví, se presenta con frecuencia en el templo. Bien, versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es el primer mensaje. Dios rompe el silencio de esta manera. Después de más de 400 años de silencio, este es el primer mensaje dado por el profeta. Arrepentimiento, la primera palabra del Evangelio. Así inicia el mensaje del último profeta. Es el mismo mensaje que está vigente al día de hoy. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús. En Mateo 4:14 se puede leer. Arrepentíos en la predicación de los 12 apóstoles. También podemos notar esto. Y también arrepentíos en la predicación de la iglesia en general, en Hechos y en diferentes lugares. Y arrepentíos también
debería ser el mensaje de hoy. Está vigente todavía. ¿Y qué significa esa palabra, arrepentimiento? Bueno, del griego metanoia, que significa un cambio de mentalidad, y esto implica un cambio de conducta. También podemos definir el arrepentimiento como una preparación necesaria porque el reino de los cielos está cerca. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Aquí se menciona reino de los cielos para evitar nombrar el nombre sagrado de Dios, para evitar ofensa a los lectores judíos, quienes preferían hacer mención a su morada en vez de directamente a él. Por eso en Mateo vamos a encontrar referencias al reino de los cielos, pero es lo mismo. Cuando en otros evangelios dice el reino de Dios y reino de los cielos, es lo mismo. Solamente que como Mateo fue escrito para una audiencia judía, entonces se evita para no ofenderles, porque ellos tenían el nombre del Señor demasiado sagrado para ellos y no lo mencionaban así. Ellos evitaban el nombre sagrado y por eso hacían alusión al lugar donde él vivía. Bueno, continuamos allí, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, esta cita está en Isaías 43 y la voy a leer. La cita de Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, aquí en Isaías hace una referencia directa a Dios, es decir, que Jesucristo es Dios. Una de las misiones de Juan era preparar corazones para el Mesías, crear conciencia acerca del pecado de Israel. En la antigüedad, un heraldo era un oficial que corría delante del carruaje del rey para proclamar su venida al pueblo, preparar el camino y enderezar sus sendas. Es una metáfora espiritual para eliminar los obstáculos internos, como el pecado, el orgullo, la incredulidad, la apatía, que impiden que Dios llegue a la vida de una persona. Es necesario nivelar los altibajos espirituales. Los caminos torcidos son la religiosidad sin Dios, la hipocresía, la mentira, las prácticas pecaminosas. Todo esto podemos decir que son caminos torcidos. Es necesario reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento y tener una actitud humilde ante Él. Entonces allí vemos la necesidad de esa actitud humilde ante Él. Entonces Juan preparaba ese camino al Señor, enderezar sus sendas, preparaba corazones que estuvieran dispuestos las personas a escuchar el mensaje de salvación al mismo Jesús. Bien, versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Bueno, allí vemos que este personaje era un poco extraño, ¿cierto? Era algo extraño. Bueno, en el libro de Segundo de Reyes 1:8 nos habla que así mismo vestía el profeta Elías. Al parecer su ropa era tejida por sí mismo. Esto era un rechazo al lujo y su vida fue una vida austera. Era algo rústico, áspero y era incómodo en realidad. Sí, en realidad esto era pesado. No ofrecía comodidad, sino que lo que ofrecía es, digamos, este traje era durabilidad y aislamiento para el desierto. Es decir, que le ayudaba a mantenerse algo fresco, digámoslo así, en cuando había calor, pero cuando había frío en las noches le brindaba pues abrigo. Bueno, también podemos decir acerca de este pelo de camello que era desechos, ¿sí? O sea, que la gente que vestía esto era porque esto lo desechaban, ¿sí? Los más pobres usaban este material y ellos eran vistos con desprecio.
Y cuando dice que él se ponía un cinturón de cuero, esto quiere decir la postura para el servicio, humildad. Esto es lo que significa el cinto de cuero. Él estaba dispuesto a servir, la humildad, dispuesto a servir, ¿sí? Primeramente, ahí más adelantico vamos a ver que él incluso se sentía indigno de desatar las sandalias del maestro. Bien, entonces vemos eso. Era nazareo. ¿Qué era un nazareo? Era una persona apartada para Dios. Este atuendo era grande ante los ojos de Dios, pero vil y despreciable ante los ojos del mundo. Bueno, las langostas. Normalmente se le arrancan las alas y las patas y se cocinan sobre rocas o asadas. Sí, buena fuente de proteína estos animales. Langostas no se venden en el mercado. ¿Sí? Si alguien quería consumir langostas, tenía que cazarlas por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no eran vendidas? Bueno, porque no son sabrosas, no eran deliciosas. Y nos habla también de una miel silvestre. Bueno, allí no dice que sea miel de abeja, ¿cierto? Aunque pudo ser también, pero se encontraba entre las rocas del desierto o en árboles. Bueno, esta miel probablemente se refiere a miel de dátiles. Este fruto, los dátiles son frutos de una palmera que caían cuando ya estaban maduros y de allí se preparaba una jalea, ¿sí? Una jalea que era una miel, aunque también pudo, digamos, ser posiblemente de estos dátiles, de esta jalea que era la miel, y también pudo tratarse pues de miel de abejas que en algún momento él encontraba en el desierto, sí, que estaban en las rocas. Y Juan probablemente era un cazador experimentado y sabía de pronto cómo obtenerlo, ¿no? Que de pronto no era muy fácil, porque el obtener miel cuando es de abejas no es fácil, porque a veces expones a las picaduras de esto. Bueno, Juan no daba importancia en realidad a la comida ni a la ropa. Sí, ahí vemos eso. Sus necesidades, sus prioridades más bien, no se basaban en los lujos. Miren, nosotros nos preocupamos hoy en día por todo lo que es la comida, ¿cierto? Para nosotros es primordial nuestra alimentación y también nuestro vestido. Pero mira que precisamente Jesús nos habla de eso más adelante, que no nos preocupemos por qué habemos de comer o qué habremos de vestir. Y entonces allí podemos ver ese contraste, ¿sí? Hay otro versículo que dice el reino de Dios. O sea, lo que él estaba predicando, Juan, era el reino de Dios. ¿Y qué dice otro versículo? Que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto lo vemos, esto lo vemos en la palabra. Bien, esta dieta era limitada, pero muy nutritiva y estaba disponible para él. Sin duda, Juan fue un hombre extraordinario, al igual que Elías. Bueno, entonces, miren, nosotros vemos allí un contraste entre el reino que se predica ahora, ¿sí? Digamos, si usted, por ejemplo, a alguien le dice, pongo un ejemplo allí, le dice, usted, un pastor, le dice, usted es una mujer de reino, usted es un hombre de reino, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Yo creo, uno asocia como, el reino, lo asocia a una persona próspera económicamente, una persona con dinero, una persona que viste bien, que se alimenta bien, que tiene tal vez, o sea, que todo lo que tiene es de lujo. Pero vemos que aquí ese contraste con el reino el apóstol, Juan el Bautista predicaba, era algo diferente, ¿sí? Se asocia a lo económico, nosotros lo asociamos a lo económico, pero acá vemos que es algo distante a lo real.
Entonces allí vemos esa parte, ¿sí? El mensaje que predicaba antes, que a Juan le importaban las cosas que espirituales. Juan primeramente estaba pensando en lo espiritual y lo material, lo económico era secundario. Entonces es diferente. El reino que él estaba predicando en ese momento, el reino de Dios, que ya dijimos que no consiste en comida ni en bebida, sino en qué, en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, que hoy en día de pronto han cambiado un poco ese mensaje y se asocia pues a riquezas materiales. Bueno, el reino de Dios vino ya, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Vino el reino de Dios? Bueno, cuando Cristo vino, ciertamente el reino de Dios había llegado, pero no en plenitud. Si el reino de Dios no está establecido en plenitud todavía, llegará el momento en que el Señor va a establecer su reino total, ¿sí? Porque sabemos que en la actualidad los reinos de este mundo no pertenecen al Señor, y el Señor dijo que su reino no era de este mundo, entonces no está en plenitud. Bueno, continuamos allí en el versículo. Bueno, estamos en el 4, en el versículo 5, dice así: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, su mensaje, su ministerio fue exitoso, tenía buena audiencia, que llegaban hasta donde él estaba a fin de escucharlo. Tuvo acogida su mensaje. Quienes lo deseaban escuchar recorrían entre 20 y 110 kilómetros, dependiendo de dónde vinieran. Un día de camino, hasta 3 o más días podía ser el viaje. Prueba de ello era que eran bautizados voluntariamente, ¿sí? O sea, que tenía buena acogida el mensaje. Ellos daban testimonio de su arrepentimiento, confesando sus pecados. Era común entre los judíos justificarse a sí mismos. Pero Juan les enseñó a reconocer su pecado. Ellos estaban bastante familiarizados con el bautismo de los prosélitos del paganismo. Pero este bautismo entre judíos era nuevo para ellos. Era nuevo y algo extraño para ellos. El bautismo es un lavado, una sumersión total del cuerpo, y esto es algo ceremonial. Entonces, ellos, los judíos, estaban acostumbrados a ver bautismos, pero entre los prosélitos, ¿sí? O sea, los que eran de otras, digamos así, otros pueblos y que llegaban al judaísmo, entonces ellos ya estaban acostumbrados, pero verlos entre ellos mismos, bueno, ocurría un bautismo, sí, con los sacerdotes, un bautismo ceremonial, pero digamos entre ellos era algo extraño, no era algo muy común, pero ellos estaban voluntariamente queriendo que los bautizaran, recibir esta ceremonia, y se arrepentían. Dice que confesaban sus pecados, o sea que era necesario que ellos dijeran, bueno, sí, miraran en cuál era el pecado en que ellos estaban, o los pecados más bien que ellos estaban cometiendo. Entonces los confesaban, y era el bautismo que Juan ofrecía, era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y de confesión de pecado. Bueno, volviendo un poquito ahí hablar sobre el arrepentimiento, que todavía está vigente en los textos que estamos estudiando. Arrepentimiento es tener un cambio de mente, es decir, dar la media vuelta. Y esto es lo que se debe predicar hoy en día. El mensaje de hoy, ¿cuál es? Si usted escucha normalmente, si usted va a una reunión un miércoles o un jueves o un domingo, usted puede escuchar muchos mensajes, muchas palabras bonitas, muchas cosas que motivan al pueblo a dar dinero para ser prosperados y para ser bendecidos. Y este es el mensaje que predomina, no en todas, porque hay muchas donde se predica el verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Porque las personas a veces dicen, bueno, arrepentirme es reconocer mi pecado, es que yo miro a ver en qué estoy fallando, de pronto me emociono un poco,
de pronto lloro por la situación, pero ya, o sea, voy a seguir, voy a continuar en lo mismo. Simplemente es lo que muchos piensan, es un pequeño análisis de cómo estoy y reconocer que estoy mal, pero simplemente el día de mañana voy a seguir en lo mismo. Y esto no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica dar un cambio, es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Sí, es como dar la media vuelta, dar un giro de 180 grados, ir en dirección opuesta a donde voy. Entonces, mire lo que es el verdadero arrepentimiento, que si yo estoy viviendo en pecado, debo dar la media vuelta y apartarme de esto. Es un cambio radical y no es fácil. No podemos decir que dar ese cambio es algo fácil. No, no lo es. Pero sí debe ser algo radical. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que nos continúa diciendo Juan el Bautista acerca del que no tiene un verdadero arrepentimiento, acerca de todos aquellos que simplemente les da miedo el juicio y por miedo al juicio de pronto buscan a ver hacer algún ritual, hacer algo, pero no quieren en realidad el cambio que ellos necesitan tener en su vida. O sea, quieren seguir en lo mismo. Hay gente que piensa y dice, bueno, el que peca y reza empata. Sí, o sea, hay como están nivelados, no pasa nada, simplemente continúo en el pecado, voy a la iglesia, me arrepiento, pido perdón, pero sigo en lo mismo. Entonces ese no es un verdadero arrepentimiento. Y es de lo que Juan está hablando allí. Es lo que Juan está hablando y vamos a ver qué más continúa diciendo en el versículo 6. En el 7 ya. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, mientras él estaba bautizando, llegaban algunos tal vez entre ellos, entre los fariseos y entre los saduceos, tal vez llegaban con la intención de hacerse bautizar, algunos tal vez no, algunos simplemente tal vez miraban, de pronto eran espectadores, querían conocer acerca de Juan y a propósito, a Juan lo tenían por profeta, ¿sí? Como un verdadero profeta. Bueno, ¿quiénes eran ellos? Los fariseos y saduceos fueron grupos religiosos y políticos más poderosos del judaísmo durante la época del Segundo Templo. Los fariseos representaban a la clase media y al pueblo, daban la misma autoridad a la tradición oral que a la ley escrita. Creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles, pensaban que uno era recto al cumplir la ley y ellos se creían a sí mismos rectos. Mantuvieron muchas tradiciones para ser de igual autoridad a las escrituras. Ahora hablemos un poquito de los saduceos. Eran conservadores, ricos y poderosos. Aceptaban solo la Torá escrita y rechazaban la tradición oral. Es decir, que ellos solamente creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la ley, no creían en lo demás. No creían tampoco en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles o en el mundo espiritual. Sí, entonces, esto era lo que pensaban ellos. Entonces, ellos estaban acostumbrados, ¿sí?, a que les dijeran rabí, ¿cierto? Ellos estaban enseñados a que los trataran bien. Pero, ¿cómo les dice Juan? Es impresionante. Dice, cría de víboras, o camada de víboras, o hijos de serpientes, expresando ahí el significado. Mire, allí no solamente el propósito de Juan no era insultarlos, ofenderlos, sino que veamos más allá por qué exactamente les está diciendo esto. Bien, ahí está expresando la influencia mortal de ambas sectas sobre la comunidad. Envenenaban los principios religiosos de la nación. Este término víboras no era solo un insulto, sino una descripción
de su naturaleza astuta, venenosa y destructiva. Ellos imponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Y así como las serpientes huyen por un incendio forestal, ellos también intentan escapar del juicio inminente de Dios, pero solo de forma instintiva y por preservación propia, y no por un cambio genuino. Sí, entonces, por eso Él les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿ustedes creen a los profetas? ¿Quién les enseñó a ustedes? Si ustedes no creen a los profetas, hablemos algo sobre la ira de Dios, sobre la ira venidera de Dios. Mire, la ira de Dios es ignorada o menospreciada porque no es inmediata, sino venidera. Esta ira es justa y bien merecida. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Podemos huir de ella. Esto implica una acción inmediata. Cuando se dice huir, es cuando usted necesita huir de algo, quiere decir que no será futuro, ¿cierto? Sino que es algo inmediato, algo que se debe hacer en el mismo momento. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Con la ira de Dios. Mucha gente no tiene temor porque como no les pasa nada, porque están pecando y ven que no pasa nada, entonces siguen en pecado y no tienen temor a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es algo futuro, ¿cierto? Pero para huir de esa ira futura se debe hacer algo en el presente, algo con urgencia. Es huir ahora, no esperar más adelante. Y entonces dice así el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire, allí Juan les está dando una salida. Les está, aunque les dijo, les habló de una manera severa, drástica, hablándoles de que eran de la familia de las serpientes, ¿cierto? Aunque les habló de esa manera, les está dando una salida. Y mire, nosotros a veces tal vez nos podemos ofender por alguna palabra, porque decimos, pero es que es demasiado dura. Pero mira, aquí Juan está ofreciendo una alternativa, ¿sí? Que pueden huir de la ira venidera. ¿Y qué les está diciendo que deben hacer? Deben dar fruto digno de arrepentimiento. Para poder dar fruto se necesita tener una buena raíz. No podemos dar buen fruto siendo árboles malos. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces era lo que tenían que hacer ellos, nacer de nuevo, permitir que hubiera un cambio real, un cambio auténtico. Entonces ahí había una salida. Versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, entonces Juan dice, bueno, ellos creen, ustedes creen que porque son hijos de Abraham, la salvación les pertenece. Pero mire, no todo el que desciende de Jerusalén es judío. Incluso que hay algunos que se creían, hablando yo en el libro de Apocalipsis, dice que la iglesia, alguna de las iglesias, Éfeso, entre una de ellas, descubría a los que decían ser judíos y no lo eran, sino sinagogas de Satanás, dice allí el Apocalipsis. Es decir, que aquellos que no tienen el temor de Dios no son judíos auténticos. No se trata solamente de la nacionalidad, se trata de la vida. Es lo que está diciendo. Entonces, ellos pensaban que un judío no podía ir al infierno. Ellos tenían una falsa seguridad. El ser hijos de Abraham no reemplaza la fe personal. Hijos de Abraham, pero venían de familia de serpientes. El Señor podía levantar una simiente a Abraham. Al mencionar las piedras, pudo haberse referido a las 12 piedras, una por cada tribu que Josué había dejado como memorial y que estaban junto al Jordán. Entonces ahí no sabemos, me hubiera gustado mirar a ver
qué señalaba Juan cuando dice que de esas piedras, ¿cierto? A ver si estaba señalando a las rocas que estaban allí junto al río, o otras piedras que estaban por fuera, a las orillas del río o cerca al río, o incluso pudo haberse referido, hay quienes piensan que también se pudo haber referido a personas que estaban allí, que eran gentiles, ¿sí? Entonces ahí para poder saber exactamente a qué piedra se refería, aunque lo más probable es que se refería a piedras literales que estaban viendo, había que haber visto pues Juan, que era lo que estaba mostrando, lo que estaba señalando, para saber con seguridad. Bueno, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es una palabra de juicio, ¿cierto? Es una palabra bastante dura, ¿cierto? Que ya las raíces están, el hacha está puesta allí junto a la raíz. El juicio está decretado ya. El árbol está marcado ya. Juan no habla de una poda de ramas, habla de un desarraigo definitivo, un juicio individual inicialmente, porque está hablando de un árbol, ¿cierto? Que lo van a cortar. Ahí está hablando de un juicio individual. Pero también luego nos está hablando de ¿qué? De un juicio general, un juicio como nación, un juicio como humanidad. La ira de Dios, ahí está hablando de la ira de Dios. Entonces, Dios conoce quién verdaderamente le ama, quién verdaderamente ha tenido un verdadero arrepentimiento. Y nos habla en otras muchas palabras que el árbol bueno da buenos frutos y que el árbol malo da malos frutos. Y el árbol, no sé si usted ha tenido la experiencia de comer algún fruto malo, o de un árbol que da frutos malos, que digamos hay unos que tienen gusanos, hay unos que no se pueden comer y ninguno de sus frutos es bueno. O sea, ¿para qué tener un árbol así? Un árbol que trae contaminación, que es peligroso comer de pronto un fruto así, que esté contaminado. Entonces, ¿para qué un árbol así? No sirve, ¿cierto? Un árbol así no sirve, sino que atrae antes más plagas al jardín o a la huerta o al cultivo. Entonces, por eso es mejor cortarlo. ¿Y para qué sirve? Bueno, para ser quemado. Sirve para producir leña. Para eso sirve, para producir leña. Entonces es un juicio que viene. ¿Sí? Conoce Dios a sus hijos, conoce Dios a los que son suyos. El Señor no le gusta la doble vida, la hipocresía, el mostrar externamente algo y en mi interior ser diferente, o sea, ser diferente a lo que yo digo, porque no solamente hay mucha gente que quiere engañar a otra diciendo, yo hago esto, yo soy esto, pero en realidad en su corazón nada de eso es verdad. Entonces el Señor desea que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos árboles. Hace una metáfora, una comparación al cristiano con un árbol que da buenos frutos. Bien, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí Juan nos está hablando de que él no es digno. Mire, esta labor primeramente allí dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, ya hemos hablado acerca de este bautizo que era algo ceremonial, era algo físico, algo visible, que Juan hacía. Dice, pero el que viene tras mí, ¿cierto? Él era simplemente que un precursor, un heraldo, alguien que estaba preparando, pero toda la gloria se la iba a llevar ¿quién? El que venía tras de él. Juan sabía que él tenía que, cuando él llegara, él tenía que hacerse a un lado, abrir paso para que verdaderamente predicara, hablara
el que debía hablar, el Mesías prometido. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire, los esclavos. Este era el deber de los esclavos del rango más bajo. ¿Sí? Desatarlos, el calzado era lo más bajo. Juan es indigno de realizar la tarea más servil al servicio del Mesías. Juan sabía que a la llegada de su maestro, él debía hacerse a un lado. Bien, entonces, ahí vemos que Juan utiliza el bautismo de agua, ¿cierto? Algo visible. Con el bautismo de fuego también nos habla que es algo invisible. Es decir, el bautismo de agua se podía ver, era una ceremonia, era un rito, pero el bautismo de fuego no era algo visible. El bautismo con el Espíritu Santo, bueno, allí nos habla del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? El bautismo en el Espíritu Santo se produce cuando una persona nace de nuevo. Todos los creyentes participan o participamos de este bautismo. Dice la palabra, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados y que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y Cristo viene a morar en nuestra vida, nosotros somos bautizados, ¿cierto? Porque también hay otra parte donde se les pregunta, ¿recibiste al Espíritu cuando creíste? O sea, ya cuando uno cree en Jesús, ese bautismo espiritual ya es realizado. Pero ahorita el bautismo de fuego, y allí, allí digamos que ha habido cierta controversia sobre a qué se refiere el bautismo de fuego. Primero, para los creyentes puede hacer referencia a la obra purificadora del Espíritu Santo en sus vidas. Es decir, ese bautismo de fuego para el creyente, recordemos que el fuego tiene principalmente dos significados en la Biblia. Uno es juicio, uno es un fuego destructivo, es un fuego consumidor, un fuego no bueno, algo que es como lo dice, que causa incendios, como la lengua, que es comparada, que puede causar grandes incendios. Este fuego no es bueno. Pero hay otro fuego, ¿cierto? Que es el fuego del Espíritu, aquel fuego que es para mantener viva la llama del Espíritu, que mantengamos ese fuego, es algo bueno, ¿sí? Pero mire, el fuego, una de las misiones del fuego es purificar. Cuando se quería purificar el oro o los metales o la plata, ellos se metía, digamos, al objeto, se metía en un horno a grandes temperaturas. El objetivo era que todas las impurezas fueran consumidas, o sea, solamente iba a quedar lo genuino, solamente iba a permanecer. Entonces puede significar en la vida del creyente este fuego de purificación, ¿sí? De purificar la vida del creyente, aquel que recibe pues la salvación, aquel que recibe a Cristo, aquel que necesita transformar su vida. Bien, y lo segundo, puede ser también que se trate para los que no tienen un verdadero arrepentimiento. Ese fuego significa juicio. El contexto habla de fuego de juicio. O sea, si vemos allí el versículo 10, el 11 y el 12, el 10 y el 12, que son los contextos próximos al versículo 10, nos habla de fuego, pero nos está hablando de un fuego de juicio, un fuego que arde, el fuego que no se apaga. Nos está hablando allí de este fuego. Entonces puede tratarse de esa parte, ¿sí? Que significa juicio, y el contexto pues nos habla de fuego de juicio. Bueno, entonces continuamos allí con el versículo 12, dice, su aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? Bueno, de Jesús, ahí está hablando de Jesús, ¿cierto? Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, ¿qué es el aventador?
El aventador es un instrumento, o también se llama bieldo, es un instrumento parecido a un tenedor grandote, ¿sí? Que se tiraba el trigo contra el viento. Bueno, digamos que había como una montañita ahí de trigo, entonces cogía este aventador y tiraba contra el viento, ¿sí? Este trigo o el grano. Entonces, ¿qué pasaba? El viento arrastraba la pajilla, lo que no servía, a un lado, y el grano pesado caía. Entonces, eso era lo que se recogía, ¿cierto? El grano se recogía. Pero ¿qué iba a pasar con toda esa pajilla? Bueno, esa pajilla se iba a quemar. Ella no tenía ninguna función. Ella no servía para nada más. Solamente servía ¿para qué? Para ser quemada. Entonces, de eso nos habla. Sí, de esto nos está hablando allí. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Todo lo bueno, todo el fruto bueno del trigo va a ser recogido en su granero. Pero ¿qué pasará con la paja? En el fuego que nunca se apagará. Y ahí ya está hablando de la ira venidera, del castigo eterno, del juicio eterno, de la condenación eterna, que es con fuego. El Señor lo dijo. El Señor no está tratando de esconder, nunca trató de tapar el juicio. No, Dios siempre, en la palabra está escrito muchas veces cómo será el juicio venidero, cómo será la ira venidera. El Señor ya no castigará más con agua como lo hizo en alguna ocasión, en el diluvio, ¿no? El Señor dijo que el próximo castigo ya sería con fuego. Y aquí y en muchos pasajes el Señor siempre está mencionando el castigo. Incluso que se habla más de condenación del infierno que incluso que del cielo. Pero ¿cuál es el propósito? Pues para que la gente no vaya allí, para que la gente, no para que vivan llenos de miedo, sino para que miren, examinen su manera de vivir. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere el Señor la perdición del impío. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ese es el propósito del Señor y dar estos mensajes. Mire, Juan con sus duras palabras, como cuáles duras palabras vimos que habló Juan. Por ejemplo, generación de víboras. Además vimos también alusiones al juicio, como a aquellos, perdón, como el fuego, vimos como el hacha, como el aventador, estos términos de juicio y la paja que va a ser quemada. Esto tal vez causó molestias entre muchos oyentes de su momento y muchos quisieron asesinarlo, pero cuánto necesitamos nosotros esas palabras el día de hoy en bocas de los profetas, quien realmente prepara el camino del Señor en su segunda venida. Pero tristemente hoy escuchamos discursos motivacionales y no un llamado al verdadero arrepentimiento. Bien, que el Señor les bendiga.